En la vida comercial de un auto, por lo general, a medida que este envejece le van restando equipamiento, calidad y tanto del lado de la demanda como de la oferta se van priorizando sus versiones entrada de gama. Un ejemplo contrario de eso es la Chevrolet Spin, que a 13 años de su lanzamiento original, la evolución que le hizo General Motors es tal que podemos decir que es la mejor versión de sí misma. En primer lugar, queremos agradecer a General Motors que nos prestó esta unidad para cubrir todos los stands de las marcas en la costa. Seguramente ya lo están viendo en nuestras redes sociales. Estuvimos andando por Cariló y por Pinamar con esta Chevrolet Spin. Spin que se lanzó originalmente en 2012. Esto es la familiar o la minivan del Cobalt. Incluso llegó antes que el sedán. Comparte la plataforma precisamente con este modelo, con el Sonic, con los Prisma Ionix, plataforma GSB. 2 de octubre de 2012 fue la fecha que eligió General Motors para lanzarla originalmente, y las evoluciones que pudimos ir viendo con el tiempo fue que en 2013 llegó la versión Diesel, en 2015 la variante aventurera Active, para 2018 tuvo un rediseño importante, la primera evolución, y recién para 2021 incorporó el control de estabilidad, como para dar cuenta más o menos del equipamiento de seguridad que tenía, solamente 2 bolsas de aire para ese momento. Esta serie 2025 se lanzó en noviembre de 2024 y te vamos a describir todos los cambios y las muy importantes mejoras que Chevrolet hizo sobre este producto basándonos en esta versión Premier, tope de gama por supuesto, con 7 asientos, motor 1.8 y caja automática de 6 velocidades. Si la tomamos desde este ángulo, probablemente respecto a lo que era la Spin de 2012, tiene muy poco. A ver, primero, detalle, las tomas que van a ver del exterior las grabamos en Cariló, en un entorno hermoso. Volvimos ahora, estamos viajando, así que van a ver tomas en la costa y acá, se los avisamos de antemano. En lo que respecta a lo que es el diseño en sí, por lo menos en este apartado frontal, destacamos la evolución que tuvo el modelo. Chevrolet más o menos trata de seguir un family feeling en lo que son los productos, pero no sé si tanto, porque acá en la Spin cuesta un poco a veces reconocerlo. Sí nos parece interesante, obvio, la evolución que fue teniendo el modelo y también, por ejemplo, todo el juego que se va haciendo entre los faros, cómo el paragolpe se mete adentro de los mismos y la clásica parrilla que siempre tuvo Chevrolet, donde destaca el moño y está subdividida en 2 partes. Por lo menos para esta variante Premier tiene algunos detallecitos acá en cromo. Cambió lo que es el capot, ahora está más elevado, cambió lo que son las molduras del mismo, tratando de darle un poquito más de aire de SUV a un vehículo destinado obviamente a lo que es la familia. No tenemos, eso sí, sensores de estacionamiento y por lo menos tampoco encontramos las conexiones o que haya un radar. Para las hadas, hasta lo que estamos pudiendo ver, se lo vamos a explicar luego más adelante si hay algún cambio, se va a basar únicamente en la cámara que tenemos del parabrisas. Los faros son de LED, en realidad full LED, tanto bajas como altas y en ambas versiones. También están incluidos en la LT. En Brasil, en esta zona trae los rompeñuelas, por lo menos. Acá en Argentina, no. Último detalle, mejoraron un poquito lo que es el ángulo de ataque, aunque en algunas situaciones puede rozar lo que es este babero plástico. Te vamos a recordar un poquito lo que son las medidas para esta Spin. Primero, de ancho vamos a tener 1,76 m. Y si nos vamos a lo que es el largo total del vehículo, vamos a ver que se extiende a 4,42 m. Ojo, esos son 10 centímetros más que el principal rival que tiene para el segmento B Spin, que es Citroën Aircross. Esta carrocería se ubica, como te decíamos, en el segmento B de lo que son las minivans o los familiares que hay en nuestro mercado. Por lo menos su principal rival y competidor también en volumen. La distancia entre ejes se queda en 2,62 m. Es un poquito menos ahí, en ese caso, respecto al modelo de Citroën. En lo que es estética, vamos a ver que a diferencia de lo que eran las primeras Spin, que había versiones Active, un poco distinta la configuración visual, acá se simplificó. Tanto para LT como para esta variante Premier, ya en todas vamos a tener lo que son las molduras decorativas, obviamente, plásticas, y esto no necesitamos de una versión Active, ya está en toda la gama. Ojo,
Esto tiene en realidad una utilidad, porque lo que hizo Chevrolet fue ensanchar un poquito en realidad lo que son las trochas del modelo en 3,5 centímetros, 3,4 en realidad, para que se den una idea. Entonces con eso buscaron mejorar un poco la estabilidad del modelo, que nunca fue su gran fuerte. Después te vamos a contar el comportamiento, sobre todo en ruta. En cuestiones de diseño, acá es donde tal vez vemos menos la evolución de este modelo del moño. Sigue teniendo más o menos los mismos rasgos y trazos que ya veíamos en la Spin, líneas bastante simples. Siguen diciendo igualmente que son las mismas puertas que tenía el Cobalt. Para nosotros son un poquito más grandes, pero bueno, en todos lados, incluso Chevrolet decía que son las mismas puertas, la misma matricería, los espejos son eléctricos, vamos a tener sensor de punto ciego, hay barras de techo. Esto es útil y sobre todo práctico. Está incluso el accesorio, porque si llevas 7 personas el baúl es diminuto, así que vas a tener que buscar uno de los huevitos y demás para poder poner carga en lo que es el techo. Particularmente neumáticos, vamos a tener en esta versión, justo quedó acá un poco girado, pero son clásicos Bridgestone del modelo Ecopia en una medida para nosotros espectacular y súper razonable. 205/60 en 16 pulgadas. Esta es la llanta que va a traer la variante Premier. Tiene bulón de seguridad, la unidad que nos prestó General Motors. Igual eso es un accesorio, ¿no? Se lo vas a tener que poner después si te la compras en el concesionario. Debe ser el único modelo que quedó de General Motors que tiene este sistema de manija para abrirlo. Y lo que es el keyless es un poco raro. Primero, tenemos encendido por botón, después vamos a explicar el interior, pero no tenemos botón acá en las manijas, como veíamos en sus hermanos menores, sea Tracker, Onix, Onix Plus, de apretar un botón y poder acceder. O sea, vas a tener que estar siempre con la llave para abrir y cerrar el auto. Es un poco engorroso. Evidentemente a esta plataforma no pudieron adaptarle, o no quisieron, o no tenían el dinero, vaya uno a saber, pero no está esa opción. Es un poco engorroso tener que estar siempre con la llave. La otra característica que tiene, respectando a los Chevrolet de muchos años, es que baja el vidrio, pero es distinto también a la Tracker y Onix que probamos. Acá el vidrio se baja siempre de la puerta que abrimos delanteras. Si yo abro la puerta del conductor, se va a abrir el vidrio de este lado, no el vidrio del lado del acompañante. ¿Por qué? Bueno, es la configuración que traían antes los modelos de Chevrolet y no lo hacen uno y uno, sino que se hace siempre del lado de la puerta que nosotros abrimos. Para las puertas traseras esto no sucede y tampoco se bajan lo que son las ventanillas de adelante. Configuraciones distintas. Por último, y para cerrar, lo que tiene es apretando el botón de apertura, y si lo mantenemos presionado, va a tener el famoso Global Closing, y cuando cerramos, ahí está, apretamos el botón y todas las ventanas, independientemente de cómo hayan quedado abiertas, se van a estar cerrando. Si venimos a la parte trasera de esta Spin, vamos a ver que General Motors, en lo que es en cuestiones de diseño, hizo un trabajo interesante. Con distintas líneas, trazos, buscó hacer un poco más cuadrada, quitarle un poco esa cosa más redondeada que tenían las primeras Spin, trazos por ahí un poco más rectos, más afilados, la matricería en general, por ejemplo, de lo que son los faros, ahora con luces interiores o en su interior de LED, la matricería es casi más o menos igual, en un conjunto que la verdad luce muchísimo mejor de, como te decíamos recién, las primeras Spin. Podríamos cerrar que en cuestiones de diseño el trabajo de Chevrolet está aprobado. ¿Qué vamos a tener? Bueno, bien grande obviamente, logo de Chevrolet, nombre Spin, variante con cada una de sus letras Premier. No tenemos faros de rompenieblas, ni adelante ni atrás. Sí hay una cámara de retroceso y tenemos sensores de estacionamiento. Acá está la tapita del tanque de combustible, que funciona con la apertura incluso del auto y que puede almacenar hasta 53 litros de nafta. Pasamos ahora sí al baúl y las capacidades. El portón es grande, ojo, es un poquito pesado, pero los amortiguadores desde acá asisten y facilitan bastante la maniobra. La altura de la puerta del portón en sí es bastante. Piensen que nosotros medimos aproximadamente 1,80 m y ni siquiera llegamos acá y fácil unos 10 centímetros por lo menos más de altura. Así que esto está bien configurado.
En cuanto a capacidades, con estas filas desplegadas, incluso si levantamos los apoyacabezas y más, vamos a bajar para mostrar también la capacidad. Este huequito, ¿para qué te va a servir? Y para una matera, para una mochila. Y fíjense que acá está lo que es matafuego y las cosas que nos dieron la gente de fábrica. Son 162 litros. Es poquito, obviamente, en un 7 plazas. Ahora, si nosotros bajamos desde esta tirita que tenemos acá el respaldo, no tenemos una medida, o por lo menos nosotros no pudimos encontrar, de cuánta capacidad estarías teniendo acá. Detalle, tiene acá para poner el cinturón, hay una muesquita. Lo que no te vas a encontrar, que es importante destacar, es alguna especie de lona o de cobertor, y nos pasó, que da toda la vista, lo cual puede ser un poco peligroso si dejamos el auto en la calle con pertenencias. Desde la otra tira que tenemos acá abajo, si la accionamos, se levanta bastante fácil, esto no es pesado. Lo que es la tercera fila, la enganchamos en el apoyacabezas y acá Chevrolet lo que nos dice es que tenemos una capacidad, todo bien puesto, de unos 553 litros. Puesta la fila así, los 550 son hasta esta altura. Si lo tomamos hasta el techo, Chevrolet nos dice que son unos aproximadamente 860 litros. Te sacamos lo que es esto para ver cuestiones como el auxilio. Tenemos un piso bastante sencillito en la calidad. Nos encontramos este telgopor que hay que desenroscar esto para poder sacarlo. Lo dejamos acá afuera y retirando nos encontramos lo que es el auxilio del auto. Vaya sorpresa y no buena noticia, por lo menos tenemos auxilio a comparación de otros 0 kilómetros de hoy en día. Eso sí, como indica acá, es temporal, máxima de 80 kilómetros por hora, una cubierta Maxxis que poco por ahí tiene que ver, ya que es una 115-70-16. No probamos a sacar una de las cubiertas del auto, pero acá tenemos una especie de lugarcito donde podría llegar a quedar una de las 16 que son ahora titulares. El tema es que si pones una de las titulares, este socotroco de plástico no va a entrar. Así que bueno, dicho todo esto, luego te vamos a terminar de explicar ya en la parte interior toda la modularidad que tiene esta Spin de 7 plazas. Levantamos capó para repasar apartado mecánico de esta Spin Premier. Bueno, primero, como están viendo, se sostiene por varilla y el capot no tiene el panel de insonorización, pero a cambio General Motors nos regala este logotipo de Chevrolet que realmente queda bien. También hacemos mención que todo el vano del motor está pintado, o sea que la presentación es prolija. El corazón de la Spin. Tenemos la última evolución de este motor 1.8 litros que Chevrolet lo denomina SPE4 por Special Performance Economy 4 por 4 cilindros, que lo diferencia de sus generaciones anteriores es que tiene las 4 bobinas individuales. Este motor realmente es de vieja escuela, data de la década del 70 sus orígenes, pero lo fueron retrabajando y mejorando realmente mucho. Sin embargo, tampoco es que abunda en tecnología, ya que tiene un solo árbol de levas a la cabeza que sincroniza por correa dentada externa, correa seca, 8 válvulas e inyección indirecta. Sí, para esta nueva serie de Spin 2025 cambiaron el módulo de gestión electrónica y ellos dicen que se ahorra un 11% en combustible. Rendimiento de este SPE, 106 caballos a 5.600 vueltas y un torque de 161 Nm a 3.200. Descarga esta energía solamente a las ruedas delanteras. Y para hablar de la transmisión, vamos adentro que te contamos de qué se trata. Interior de esta Chevrolet Spin. Como te dijimos, vamos a pasar primero a hablar de la transmisión de la mecánica. Tenemos una caja, vamos a ponerla un segundito en marcha, que es una automática. Spin ya hace rato que incorporó una caja automática de 6 velocidades, clásica de engranajes planetarios que acopla mediante un convertidor de par. Tenemos la posibilidad, no de deslizarla hacia algún lado, pero poniéndola acá en M, de subir y bajar cambios. Está de este lado la teclita, que por ahí no es de lo más cómodo, pero nos permite esa opción. Si la dejamos en segunda o en tercera, la caja lo que va a hacer es retener el cambio. No es una caja que los vaya pasando. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de lo que es el interior de esta Chevrolet Spin, que te vamos a dejar una foto de lo que fue allá por 2012 y es un replanteo
total y absoluto, no solo en las distintas matricerías y piezas de lo que es el interior, cambió la disposición de la pantalla y las salidas, esto estaba invertido, acá había una guantera, después eso lo va a contar Juan, cambiaron lo que son las contrapuertas, Chevrolet le puso mucho desarrollo y bastante plata para hacer de este un producto superador a lo que era el modelo de hace algunos años atrás. Obviamente que las calidades, todo esto son plásticos obviamente rígidos. Se buscó de hacer un juego con algunos detalles acá en símil cromado y con todo este aplique que recorre de puerta a puerta, que juega con un color gris y un poco de textura. Se buscó mejorar el auto, se nota que hay un esmero por parte del fabricante. Las calidades son sencillas, promedio para lo que es un segmento B, y encontramos algunos detalles como por ejemplo en el aplique acá de los espejos, en algunas uniones que tiene el torpedo, le encontramos algunos detalles que creemos que son un poquito mejorables. No está muy lejos de la calidad de otros productos más nuevos de plataforma GM, pero está bien el planteo. Es un 6-7 de 10, está correcto lo que hace. Tenemos lo que es el sistema integrado tanto para la pantalla como para el tablero denominado Digital Virtual Cockpit. Es decir, yo desde el volante puedo ver y tengo casi o se simula una unión entre ambas pantallas. Arrancamos por la multimedia. Tiene Android Auto, tiene Apple CarPlay, inalámbricos. Las pulgadas crecieron hasta las 11. Piensen que el MyLink del anterior Spin tenía 7 pulgadas. Lo único que nos queda para poder utilizar es aquí el botón de subir y bajar volumen y de prender o apagar lo que es el audio. Tenemos menú lateral donde desapareció increíblemente, no sabemos por qué, el botón para poder atenuar un poco el brillo de la pantalla, no sabemos por qué no lo tiene. Podemos configurar todo lo que es el audio, radio, las configuraciones del sonido, sonido promedio, normal, no es nada de otro mundo, suena correctito. La configuración para Android Auto o Apple CarPlay, las distintas mediciones que, como ahí figura, nos pide que pongamos en marcha el vehículo. Y tocando desde acá vamos a poder acceder. Tenemos menos funciones. Ojo, vida útil del aceite, pero no nos deja ver, no tenemos el monitoreo de presión de neumáticos. En lo que son los indicadores, voltaje batería y del refrigerante y la información de la economía de combustible. Y bueno, justo estamos por cumplir 1500 kilómetros con esta Spin. Falta un poquito de información, por ejemplo, tampoco está la temperatura de la transmisión. Eso desapareció. Tenemos acceso al punto Wi-Fi que tiene el auto. Como ya saben, eso está junto con OnStar. Tenemos la posibilidad de conectar nuestros celulares a una red de unos 3 GB. Después esto se lo va a explicar bien Juan. Un punto bueno es que este menú no se tapa tanto como en Tracker, que lo tapaba mucho el aro del volante. Se une esta pantalla y hace juego con el tablero. Sigue siendo el mismo tablero de todos los Chevrolet de segmento B, hasta incluso una S10 tiene este tablero. Son 8 las pulgadas que tiene, donde nos vamos a encontrar primero 3 tipos de configuraciones. No nos termina de agradar a ninguno de nosotros dos las que tiene, siempre utilizamos esta donde podemos ver bien grande el tacómetro, la velocidad en el centro, tenemos un indicador para la cantidad de combustible en el tanque y también la temperatura de agua del motor. Lo que sí es interesante es, además de la posición de la palanca de cambio, kilómetros, autonomía y demás, tenemos si están todos los cinturones abrochados, acá con un grafiquito, y que del lado derecho nos muestra la distancia en segundos que tenemos con el auto que está delante nuestro. Hasta incluso en esta parte que ahora no hay nada, nos dice si hay un auto o incluso el dibujito de un peatón para hacernos el aviso de precolisión. Aviso de precolisión que incluso está acá adelante la alerta visual. Sencillo, que tenemos la posibilidad, apretando el botón acá desde el volante, de ir pasando entre los distintos indicadores que nos da. Nos da unas 5 o 6 opciones que la verdad a nosotros no nos convence mucho ninguna, siempre nos quedamos con esa. Tenemos volante. Acá no hay cambios, es lo mismo que pueden haber visto en nuestros últimos test drive de productos de Chevrolet. Un volante de, como pueden ver, son 3 rayos, un diseño moderno, por lo menos a nosotros nos agradó. La dirección es hidráulica en lo que es esta Spin, donde vamos a tener, primero, está forrado en lo que es cuerina. La costura sí es distinta, acá es un hilo medio marrón o naranja, logo de Chevrolet. A la derecha,
todo lo que es los botones para el audio o la computadora de a bordo, y acá para la distancia del ajuste de separación para el precolisión y el control de crucero. Acá va a haber para manejar limpia parabrisas, limpia luneta y demás, y desde acá los intermitentes desapareció, se acordarán algunos, y está acá sin la posibilidad de poder utilizarlo, el rotorcito este que era para comandar la computadora de a bordo. Bueno, ahora se hace todo desde el volante. También por acá abajo está el botón de contacto y de puesta en marcha para el motor 1.8. Resto de periféricos solamente queda acá abajo a la izquierda. Le vamos a dejar un insert, lo que son las teclas para las luces y el reóstato de todas las luces del interior, que incluso son bastante similares a lo que usaba Tracker de primera generación. ¿Cómo te ubicas al volante de una Chevrolet Spin? Bueno, primero, la columna de dirección regula solamente en altura, es bueno el recorrido, no tiene regulación en profundidad, debería tenerlo. Luego, la butaca tiene las clásicas regulaciones, es un poco incómodo que para poder regularlo en altura es una ruedita que va levantando el cojín, es un poco viejo, incómodo. Para nosotros la posición de manejo siempre queda alta, incluso en el punto mínimo y más bajo vas manejando en una posición como si les exagerara así. Vas bastante alto, sí, tenés una buena panorámica, pero a los que les guste ir más hacia el ras del piso no vas a poder, no tenés opción. Tampoco hay ningún tipo de regulación, ya sea lumbar, no hay nada de eso. ¿Cómo nos ajustamos nosotros al volante? Viajamos dentro de todo cómodos. Opinión de Juan, él encontró una buena posición de manejo, yo también, pero en las butacas, que por cierto están hechas íntegramente en cuerina, en un tono medio azulado, con algunas combinaciones en blanco, en gris, incluso con la costura y con todo un micro perforado. En el centro tienen nuevas espumas de densidad variable. Las butacas en sí, el cojín está bien, digamos que llegan a entrar bien lo que son nuestros muslos, te ubicás bien en las butacas. Eso sí, a él le parecieron cómodas, yo me quedo en un término intermedio. Después de manejar muchísimas horas, hicimos un viaje de 9-10 horas, a mí me empezó a cansar un poco. Está bien, era un viaje largo, es lógico, pero están bien, hasta ahí. Bien, vamos a hacer un repaso del equipamiento de esta Spin Premier, que como ya les comentamos es la versión tope de gama. Arrancamos por la llave. Llave que es simple, tiene botón de apertura y cierre, que, como ya les comentó Franco, en la parte externa podemos comandar tanto los vidrios en su apertura como en su cierre a distancia. Llave que vamos a necesitar para entrar al auto, porque no tiene el sensor en las puertas, pero sí lo que tiene es el encendido remoto, que presionando el freno y en presencia de la llave podemos poner en marcha el vehículo. Que vamos a tener también climatizador automático, que es novedad en esta serie 2025. Con botones que realmente tienen una calidad y un tacto correcto. Lo que sí nos llamó la atención es que en Tracker o en Onix, desde la pantalla se podía comandar también el climatizador. Aquí solamente desde las teclas físicas. Apagamos el climatizador, apagamos el auto y nos vamos a los botones de abajo. Podemos operar cierre centralizado de puertas, prender o apagar el alerta de salida de carril, que también es novedad en esta versión. Luego se los vamos a describir más en detalle en el apartado de seguridad. También se puede desactivar el control de tracción y estabilidad, y por debajo tomas tanto de 12 voltios como USB A y C, a donde estamos nosotros cargando ahora nuestra cámara GoPro. Por debajo también es noticia el cargador inalámbrico de teléfonos. Si nos vamos hacia atrás, vamos a ver que no tenemos un apoyabrazos, que realmente se extraña, sobre todo en una versión que tenemos caja automática y control de crucero. Por ahí en los viajes es un elemento que estaría bueno que tuviéramos. Espejo retrovisor tiene la función de antiencandilamiento, pero de forma manual. Por detrás todos los radares, y tenemos en esta versión sensor de lluvia y de luz. El agua en el parabrisas, atención, que no se puede operar desde la palanquita de los limpiaparabrisas, sino que hay que buscarlo dentro del menú de la pantalla. También en el espejo van a estar los botones del sistema OnStar, que como ya les comentamos siempre en los productos Chevrolet, tenemos un paquete básico gratis por 10 años, pero se pueden ampliar las funciones comprando algunos otros packs que tienen precios de entre 20 a 30 mil pesos. Lo mismo el Wi-Fi nativo, que como ya ustedes saben, este auto y todos los productos de Chevrolet tienen a través de la compañía Claro una función de un router 4G que viene con 3 GB para utilizar el primer mes, y después hay que comprar paquetes también
de precios máximo 7.000 pesos. Por último, lugares para dejar cosas. Bueno, como ya le hicimos mención, no hay un portaobjetos que haga las veces de apoyabrazos, pero sí en esta consola central hay algunas bandejitas trazadas con la matricería, algunos portavasos. Después, en las puertas también tenemos unos bolsillos bastante profundos que se los vamos a mostrar más en detalle cuando lleguemos a los paneles. No hay portalentes en la parte superior del techo. Sí, lo que contamos en esta zona es con una luz que puede operarse de forma individual. Ahora no se los podemos mostrar porque están las puertas abiertas. Precisamente eso nos llama la atención, que este plafón trabaja con las puertas, pero de forma automática. No se puede elegir que no lo haga. Es la única luz en todo el auto hasta la última fila, que también hace las veces de luz de baúl. Parasoles son de una calidad que está bien. Tienen tapa, tienen espejo, pero no tienen luz individual. Lo mismo para el acompañante. Mismo equipamiento, parasol, espejo con tapa. Manijitas para asirnos tenemos en la butaca, en el puesto del acompañante y en las plazas traseras, con un total de 3. Para terminar, guantera. Esto es una novedad en Spin. Si ustedes se acuerdan, anteriormente tenía una tapa que levantaba así estilo Onix o Prisma. Eso se anuló. Hay un espacio bastante grande sin tapa por encima, pero ganamos una guantera de muy buena capacidad que además tiene luz. Debajo del auto, para hacerles mención, un breve comentario sobre la posición de manejo. Dijimos que es alta, es cierto, pero realmente facilita mucho la maniobra de ascenso y descenso del auto. Paneles de puertas. Ustedes van a ver que es completamente nuevo respecto a la Spin anterior. Por supuesto, calidad, como ya dijimos, segmento B, todos plásticos duros, aunque tiene una parte tapizada con el mismo color de las puertas, este tono de azul, con las costuras en blanco y anaranjado, que realmente aporta un plus en la calidad percibida. Calidad que sí está muy bien es la de la manija para abrir las puertas, esto realmente está bien. Luego tenemos levantavidrios, ventanillas con un toque en las 4 puertas, que a diferencia de lo que comentábamos en Onix y en Tracker, acá sí hay 2 instancias de levantavidrios para el One Touch. Es decir, si queremos bajar la ventanilla con un toque, le damos hasta el fondo a la segunda instancia, y si queremos sencillamente subir o bajar en forma parcial del vidrio, también se puede hacer de manera sencilla. Este es el guardaobjeto que les hacíamos mención, que tiene buena capacidad. Podemos llevar acá un teléfono o una billetera, y por debajo tenemos parlantes del vehículo y una muesca para poner una botella de realmente un tamaño considerable. Por último, los botones para operar los espejos eléctricos. Sí le hacemos mención de que está este color de plástico, este embellecedor, que es el mismo que continúa del aplique del torpedo. Pasamos a la puerta trasera, previamente haciendo mención que en todos los marcos de las puertas hay doble burlete, o sea, tanto en la carrocería como hicimos mención, en el marco de la puerta. En este panel la diferencia va a ser que carecemos tanto del aplique embellecedor del apoyabrazos como del revestimiento en ese material blando tipo cuerina o engomado plástico que describíamos en la puerta delantera. Sí hay misma calidad de picaporte, y también contamos con el levantavidrio eléctrico con un toque también en esta puerta. Misma bandejita para llevar objetos, parlante en la parte inferior de la contrapuerta junto a otra bandeja portaobjetos y el posavasos. Vamos a pasar ahora a describirles las plazas traseras con toda la modularidad que tiene este auto, que recuerden que es un 7 asientos, pero lo podemos usar como un 5, tiene asientos traseros que pueden reclinarse, que pueden deslizarse, así que vamos allá para que puedan conocer más de este modelo. Vamos a hacer un breve repaso de las plazas, en este caso centrales, de la nueva Spin, ya que no hay mayores diferencias respecto a la serie anterior. ¿Cuáles son las principales novedades? Como ya les comentamos adelante, sumó un climatizador automático. Esto vino acompañado también con 2 salidas de ventilación traseras que son individuales, y además incorporaron 2 fichas USB del tipo A. El resto del equipamiento permanece sin cambios y conserva, por ejemplo, el portaobjetos tipo bolsillo únicamente del lado de la butaca del acompañante, no así en el lado del conductor. En cuanto a la posición para ubicarse en este asiento central, realmente la postura queda un poco alta, incluso por encima de la línea de los pasajeros delanteros. Sí es verdad que la habitabilidad es buena, y si por ejemplo un conductor setea su postura para 1,80 m, otra persona de la misma contextura podrá ubicarse atrás, al menos en la posición máxima de corredera e inclinación de este asiento trasero, ya que es deslizable y reclinable en 1/3 y 2/3.
¿Esto para qué? Para modular la capacidad del baúl, pero principalmente para negociar la comodidad de los pasajeros 6 y 7, es decir, los que viajen en la tercera fila, como ya vamos a ver después. Eso sí, la altura entre la cabeza y el techo es enorme. Sí hacemos mención que las ventanillas laterales bajan casi en su totalidad, lo cual está muy bien, aunque de lo que carece es de un apoyabrazos central que mejoraría el confort a la hora de viajar. Sin embargo, eso lo va a agradecer la espalda de una tercera persona que quiera ubicarse acá en el medio, aunque como siempre en todo segmento B, la limitación va a estar en lo ancho. Y si los 3 ocupantes son de contextura media o grande, van a viajar un poco apretados. Ahora sí, repasados estos conceptos, pasemos a ver cómo es ascender y ubicarse en la tercera fila de asientos. Bueno, ¿cómo es subir a la tercera fila? Primero, decimos que la puerta por ahí no abre todo lo que quisiéramos para acceder de forma más cómoda. Sí, la abertura es bastante amplia. Antes de subir, hacemos mención a un ítem de seguridad, que los Isofix están presentes debajo de estos bolsillitos. Por ahí no tienen la mejor presentación, pero bueno, quien use butacas con niños los ancla una vez y ahí queda. ¿Cómo es acceder hacia atrás? Primera maniobra, tenemos que rebatir este respaldo. La palanca indicada es esta, simplemente presionamos y ahí se despliega y también vemos que tiene la fijación latch para amarrar la butaca por detrás. Segundo paso, acá tenemos otra palanca por debajo que si hacemos presión libera la butaca y ahí ya tenemos todo este espacio que cada uno sabrá si es mucho o poco según su contextura y su habilidad física para acceder hacia la tercera fila. Entonces, de un saltito pasamos hacia atrás y el espacio que nos queda, bueno, como les dijimos, esta butaca, este 2/3 del asiento, digamos, está completamente tirado hacia atrás, con lo cual yo debería tratar de introducir las piernas en ese espacio, que sería para mí físicamente imposible. Con lo cual las alternativas que tengo son, a priori, quitarle reclinación a este respaldo, ponerlo un poco más recto, pero como estoy ubicado en este lugar, puedo tirar hacia atrás esta butaca que previamente la habíamos tirado hacia adelante. Entonces, en la posición en la que sacrifica mayor comodidad este pasajero, es decir, tirada hacia adelante y con el respaldo sin reclinar, yo ahí sí me puedo acomodar. Vamos a cambiar la toma para que puedan ver mejor cómo es el espacio de esta tercera fila. Bueno, bajamos este asiento como para hacer una toma un poco más clara y un poco más panorámica de estas plazas y me voy a correr hacia allá y lo invito a subir a Franco para que veamos cómo es viajar 2 personas en estas plazas. Bueno, creo que... Falta estado físico. Más que estado físico, estamos un poco complicados para meternos acá. Obviamente que nosotros quisimos y dijimos, che, nadie prueba las 7 plazas, incluso viajamos en estas 7 plazas. Para ver así cómo que era el confort de marcha. dijimos, si se lo vamos a mostrar a nuestros seguidores, lo vamos a hacer bien. Vamos a... ¿pongo la butaca? Vale, baje nomás. Tener cuidado siempre con los pies. Sí, eso... Tiene unos ganchitos que ahora se los dejamos por insert. Hay que tener los pies. Acá está la identificación. Hay que tener los pies bien en el centro de la butaca a la hora de bajar, porque esto puede ser realmente algo que lastime bastante. Y también nos dice que no pongamos acá niños que viajen con los pies por arriba de los respaldos, perdón. Está todo en unas telitas cosidas. Exactamente. Bueno, en esta posición obviamente estaríamos casi en una limusina. No es así. Lo que tenemos que hacer ahora es traer los respaldos. Vamos a complicarla. Ahí va. Bueno, así. Yo solamente les muestro y ahora lo vuelvo a bajar como para que vean cómo es la posición. Sí. A esto le faltaría reclinarlo uno más. Esto faltaría, exacto, tirarlo un poquito más para atrás. Ahí está. Que ahí se nos complica. Hacemos mención de que las butacas ambas están tiradas totalmente hacia adelante. En cuanto a la posición de deslizar, totalmente hacia adelante. Si querés, baja esa y querés animarte, querés complicarme la vida, tiralo todo para atrás y vemos dónde quedo yo. Bueno, así quedaría una persona de 1,80 m viajando atrás. O sea, no entro. Básicamente. También lo que puedes hacer como recurso es sacarle un poquito de reclinado a esta persona. Exacto. Le puedo sacar un poco. Resigname tu comodidad, claro, así yo al menos puedo ingresar. Decirle, che, estás demasiado cómodo. Y ahí te podés acomodar. Así. Entre muchas comillas. Un viajecito adentro de la ciudad me banco. Sí. Lo que sí es tal vez lo más difícil de acomodarse las piernas. Claro, porque el asiento es muy bajo. Entonces, las piernas van hacia arriba y luego hacia abajo, entonces vamos sentados como en una reposerita de playa. Exacto, vamos así como si estuviéramos haciendo cocochito más o menos, ¿viste? Entonces estamos complicados, pero queda rara la posición de las piernas. Increíblemente parecería bajo la posición de esto y quedamos, como decías, en una posición medio triangular. Pero bueno, tengamos en cuenta que acá lo que por ahí van a ir son
adolescentes o pueden ir personas un poco más Niños. bajas que nosotros. No tenemos Isofix No en hay esta Isofix plaza. ni ganchos latch en esta plaza. Para destacar. Tampoco son plazas que se rebatan en 1/3 o 2/3, es un No. asiento único que se baja o se sube. ¿Está o no está? Si tenemos alguna matricería acá para dejar algún objeto, unos posavasos y por supuesto apoyacabezas y cinturones como manda la ley. Lo que sí no tenemos, que cuando yo vine era un día de mucho calor acá atrás, no hay ningún tipo de salida de ventilación, No. ni pueden pivotar aunque sea estos cristales. Entonces, con todo esto levantado, es un poquito claustrofóbico. Hay que trabajar con las ventanas laterales Sí. que son bastante amplias. Sí. Bueno, creo que dicho todo esto, ya estamos para cerrar tema habitabilidad y... Sí, agrego dos cosas. Uno, tenemos luz. que es la luz del baúl cuando hay 5 plazas, es la luz nuestra cuando en este caso viajamos Hay lugar. 7 personas. Y por último, este asiento solo puede rebatirse de esta forma, no se puede levantar para acceder por esta plaza. Siempre hay que usar el tercio, digamos, la parte del lado derecho Que para con una hacer el tirita. ascenso y descenso. Exacto, Que con una también puede tirita ser un para problema, tirarlo. porque si estacionamos el auto en un cordón de este lado, habría que dar la vuelta y subir por el lado de la calle. Pero bueno, Exactamente. en el normal del tránsito, por lo general, se estaciona de aquel lado. Y tenemos también en el tercio esta tirita de goma que lo que nos permite es ponerla en el apoyacabezas del sector delantero para que esto no vaya bailando hacia arriba y hacia abajo. Entonces nos permite atarlo, como si tuviéramos que llevar, no sé, 6 personas y resignamos esta plaza, bueno, podemos hacer una distribución. Sí, o sea, la modularidad es bastante lo que permite, por supuesto, es una modularidad inferior que productos de un precio muy alto que permite bajar, esconder, exacto, o hacer incluso, perdón, la modularidad que nos ofrecía en su momento Zafira intenta, pero se nota que el sistema es un poquito más económico. Por supuesto, es un auto de un segmento inferior, pero que lo que nos permite, vamos a recalcar siempre la idea, es llevar en un auto del segmento B 7 personas, que realmente son muy pocos los que permiten esa solución. Y último detalle, y cerramos, que la alfombra tiene incluso una extensión para que cuando nos subamos pisar acá abajo. O sea, la alfombra llega hasta parte de lo que es el cojín de la butaca del... Alfombra que le dejamos bastante arena, así que ahora hay que ahora la tenemos que limpiar cuando terminemos de grabar esto. Podemos hablar en esta situación, antes de finalizar las plazas traseras, cómo es el tema de negociar la comodidad del pasajero central con, en este caso soy yo, el de la última fila. Es un laburo muy colectivo entre todos, porque viste que los de la primera fila se tienen que poner de acuerdo con los que estamos en la segunda y con vos que estarías en la tercera. Exactamente, somos 3 personas que tenemos que negociar la distancia longitudinal, porque si el pasajero que va adelante quiere ir con la corredera hacia atrás, él quiere ir con la corredera hacia atrás, bueno, a mí ya no me van a dejar lugar. Si yo necesitaría ir, ponele al máximo... Ahí ya mis piernas dejan de ingresar. Salieron del grupo, básicamente. Exactamente. Si yo me vengo hasta acá y resigno un poco de espacio, esta butaca sigue estando bastante hacia adelante. ¿Y tu inclinación cómo está? ¿En el respaldo recto o en el respaldo? Ahí está en la posición más recta. Bueno, yo ahí entro de una forma medianamente bien, pero veo que vos vas demasiado recto. Exacto. Pero bueno, como decimos siempre, nos podemos acomodar. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es la maniobra contraria, descender del vehículo. Exacto. Supongamos que si él se baja y me deja encerrado acá, bajo el apoyacabezas, yo tengo una tirita para reclinar primero el respaldo y otra tira por acá debajo que si tiro de ella, libero el asiento y me deja este espacio para descender. Y en una maniobra un poco complicada, ya pudimos bajar del auto. Por último, señalamos que está esta tira que nos permite engancharla acá y si hay que llevar 6 personas, nos ubicamos todos fácil. Continuamos por lo que es la seguridad. A ver, Chevrolet le puso toda la que tenía que poner para mejorar realmente a Spin. Incluso nos sorprende y nos agrada la evolución que tuvo el modelo. En la parte pasiva lo que vamos a ver es, obviamente que cumple con todo lo de la ley que ya conocen, 5 cinturones, 5 apoyacabezas, cinturones que por cierto no los podemos regular en altura, son fijos. Y lo más destacable es que Spin siempre tuvo únicamente 2 bolsas de aire frontales, en cualquier versión. Ahora, de serie, incluso en la LT, vamos a tener las 2 bolsas frontales, las laterales para los ocupantes delanteros y los airbags de cortina que van incluso hasta la tercera fila de asientos. La verdad que es una mejora importantísima que hizo la firma del Moño en su modelo, sobre todo siendo un familiar, es decir, para tratar de priorizar la seguridad de todos. Y un detalle no menor, la firma incluso recalca que sumó refuerzos estructurales en el modelo para una mejor protección en caso de un impacto. Hay un detalle, no hay pruebas de choque para esta Chevrolet Spin. Pasó mucho tiempo, es raro, nadie la ha probado, por lo menos lo que es Latin NCAP para nuestra región, y creemos que debería haber un crash test del modelo.
En cuestiones de ayuda activa, obviamente tiene control de estabilidad, control de tracción, lo clásico, pero para sorpresa nuestra, Chevrolet decidió sumarle ayudas a la conducción, lo cual es una particularidad, ya que Onix y Onix Plus, incluso con una plataforma más moderna y siendo modelos más nuevos, no lo tienen. Acá en la Spin nos vamos a encontrar con frenado autónomo, aviso de precolisión, tiene alerta solamente de cambio de carril, con la dirección hidráulica y demás no puede corregirte, así que el sistema solamente emite un pitido. La verdad funciona poco y nada, lo vamos a explicar después en la ruta. Y también el sensor de punto ciego con tráfico cruzado acá en lo que es los espejos. Puntuación muy buena, la verdad que Chevrolet en esto se pasó. Bueno, hoy teseo el volante en la ciudad, a diferencia de pruebas anteriores. Cambiamos. Sí. Vamos a dar un paseo en ciudad para comentar un poco de cómo se comporta la Spin después de varios kilómetros. ¿Cuánto llevamos hecho ya? Y aproximadamente al test drive le vamos a hacer unos 2000 kilómetros. Para esta altura ya volvimos de Cariló, estamos en unos 1500 kilómetros. Mal cerrada la puerta. Bueno, eso es para hacer mención. Las puertas Ahí hay va. que ser un poquito enérgicos a veces para que cierren. Y mientras vamos a arrancar, estábamos grabando, pusimos el aire porque hoy es un día infernal, por lo menos acá en provincia de Santa Fe. El aire por lo menos enfría bien, ¿eh? Sí, en lo que lo estuvimos usando, días muy heavies, enfría bien. ¿Con qué arrancamos? Bueno, estamos escuchando ahí al motor y a la caja, así que podemos hacer un poquito mención del trabajo del powertrain, del grupo mecánico del Spin. Recordamos, Exacto. motor un poquito antiguo, digamos, motor de 8 válvulas, de vieja generación, y una caja automática de 6 velocidades. ¿Qué te parece el matrimonio entre estos dos componentes? Mira, a título personal y teniendo incluso un Corsa 1.8 en la familia, creo que va a depender mucho también de cuál sea o de qué espere el comprador, ¿no? Claro, de las pretensiones que tenga. Exactamente, creo que no se le puede pedir una Spin, prestaciones deportivas, cosas de otro planeta. Me parece, primero, el motor más allá de los años se sigue eligiendo mucho, lo pueden ver incluso en la cantidad de taxis, remises y usuarios particulares que lo compran primero por confiabilidad, porque el motor tiene mucha trayectoria y se consiguen generalmente en todos lados los repuestos. Bueno, acá también estamos probando un poco la suspensión. Que ya vamos a comentar, sí. Exacto. Al ser 8 válvulas se nota un matrimonio, creo que correcto, con lo que es la caja y un empuje, para mí por lo menos razonable y que va a estar de acuerdo con las pretensiones de cualquier familia o para el tipo de usuario al que está destinado el vehículo. Sí, incluso creo que este motor lo trabajaron tanto, lo fueron modernizando, que te acordás que incluso decíamos, si uno maneja este auto sin tener idea de qué motor tiene, hasta pensaría que por ahí tiene una planta un poco más moderna. O sea, el trabajo es realmente bueno. En la ciudad trabaja muy bien, ¿no? Sí, bien, empuja sí. Cuando le solicitamos potencia. Sí. Por ahí sí el convertidor de par de la caja tiene algún patinamiento cuando intenta buscar potencia, pero sí, nada que escape a la lógica de un motor de esta... Totalmente. De esta época, o de la época de la que es este motor. Bueno, y sí, ese patinamiento del convertidor de par a veces se traduce en un ruido mecánico que, bueno, a nosotros realmente nos gusta. Incluso nosotros bajamos la radio para escuchar cómo trabaja Hay la caja momentos, del motor. le vamos a contar a nuestros seguidores, hay momentos en los que directamente íbamos así en silencio solo para escuchar la mecánica porque... Te diría que más que momentos nunca prendimos la radio excepto en ruta. Incluso, ese tipo de música. Incluso siempre destacamos que es una de las pocas mecánicas que quedan de esta escuela, es decir, un motor 1.8 de gran cilindrada, podríamos decirle, sobre todo comparado con su principal rival. Sí, en el segmento B es difícil encontrar un motor de 1800 centímetros cúbicos hoy. Con 8 válvulas y una caja automática tradicional de engranajes planetarios, convertidor de par, entonces es una mecánica que siempre, bueno, sobre todo a vos te suscitó bastante curiosidad. Sí, la verdad que yo siempre quise probar este auto para ver cómo funcionaba, y creo que el examen, al menos a mi gusto y al gusto de Franco, lo aprobó con creces en términos mecánicos. Exacto, calculo que si estás en una disyuntiva entre los principales rivales, sobre todo Aircross, que por ahí en volumen, plan de ahorro y demás pueden ser la principal competencia con 7 asientos, bueno, son dos polos casi opuestos, es decir, en un lado un motor 3 cilindros turbo, un poco más reactivo, y acá tenemos una receta obviamente más tradicional, que la verdad que en el desempeño del día a día
en una ciudad. No hay ningún tipo de queja. La- Sí, a donde puede haber un poco de queja es a la hora de la cargar nafta. Exactamente. Le gusta, por lo menos nosotros estuvimos haciendo un par de mediciones. No es el mejor desempeño tal vez de la mecánica. Sí comparado tal vez, buscamos las comparaciones con otros colegas que probaron. Con la espina anterior. Exacto, las primeras spin como para tener una base de datos. Nosotros ni siquiera teníamos el canal en ese momento, no teníamos ninguno de los dos. Y nos encontramos una leve mejora. Sí, incluso el General Motors asegura que con el nuevo módulo de gestión electrónica, como les comentamos en el apartado mecánico, mejoró en un 11% el consumo, que es cierto, es mejor que lo que veíamos en otras cifras, que a veces no llegaba a 5 o 6 kilómetros por litro en la Exacto. ciudad. Nosotros anduvimos realmente por muchas ciudades, anduvimos por Rosario, por Santa Fe, por Buenos Aires, Cariló, Pinamar. Bueno, Con tráfico muy variable, sí, sin aire, con aire. En la peor de las condiciones, que fue en Buenos Aires, con un tráfico muy intenso, aire acondicionado, un mediodía de, creo que era un lunes, Sí. el consumo andaba por unos 7 y medio 7 y kilómetros por litro. alguito, más o menos. Después, en la costa, que nos movíamos, ya les digo, entre Cariló, Pinamar, que son, para los que lo conocen me van a entender, son muchas lomas. Subida, bajada, frenadas. Sí, hay cunetas, hay que acelerar, frenar siempre con aire porque hizo realmente mucho calor. Bueno, el consumo daba en torno a los 8 y medio. Sí. Así que bueno, es alto el consumo, es cierto, mejoró respecto a otras spin, pero bueno, también tiene la contracara de que es una mecánica muy confiable. El que busca este Exactamente. motor sabe que no es el más frugal, pero sabe que tiene realmente un motor para hacerle mucha cantidad de kilómetros. Totalmente. Incluso en su principal rival tenemos una CVT y Claro. acá es, obviamente, volvemos a lo mismo. Caja epicicloidal completamente Exacto. tradicional. Polo opuesto. Y la verdad que el pasaje de cambios está muy bien. Tengamos en cuenta primero el torque, como vos mencionaste, la parte mecánica. Y segundo, la verdad que... Es un auto muy agradable de manejar. sí, yo creo que en la fórmula, y un poco como definíamos, es un auto muy, muy honesto, ¿viste? No Sí. busca pretensiones de otra cosa. No, y está bien claro, bueno, vamos a tomar el rival que vos mencionaste, que es el C3 Aircross, hay otros más, pero está bien claro a quién apunta cada uno, Exacto. y en este sentido hay muchos adeptos y detractores, tanto los 3 cilindros con CVT, Como un motor como capaz el un poco motor más 8 válvulas. Está el que lo elige este motor por confiable y está el que no lo elige por ser antiguo y prefiere seguirá algo la más. competencia y está completamente bien. ¿Te parece si pasamos a Sí. lo que es comportamiento dinámico en términos de suspensión? Bien, bueno. Mira, creo que los principales detalles que incluso nos anotamos en nuestra libretita, a nosotros nos gusta el papel y el lápiz, destacamos primero la suavidad por ahí con la que se mueve todo el conjunto. Enfatizábamos que a diferencia de la plataforma GEM se nota algunas Sí, no es tan peculiaridades. sutil. Lo destacamos en los primeros metros que hicimos el auto, teníamos muy fresco el hecho de haber manejado Tracker y Onix. Onix Plus. Se siente la diferencia, se siente como una plataforma de una Ujú. generación anterior, pero eso no implica que sea un confort de marcha desagradable. Todo lo contrario, es un tren delantero que absorbe muy bien. No hay ningún tipo de ruido, ni de suspensión, Exacto. ni tampoco en el interior. En los encastes. Hacemos un paréntesis, está muy bien armado el auto. Y Sí. realmente en la ciudad, cuando el piso se pone áspero y la hace, como acá, por la hace ejemplo. renegar a la plataforma, Ni lo siente. resuelve muy bien. Totalmente. De hecho, anduvimos, para los que conocen Pinamar, por calles por ahí con arena, con ripio, piedras piedritas. sueltas. Para los que conocen también el camino que va de Pinamar a Cariló, que es todo un serrucho constante, acá no se sentía nada, en donde también colaboran los neumáticos que son de un talón alto, ¿no es cierto? Exacto, y un detalle, tenemos casi 13.000 kilómetros de una unidad de prensa con bastante castigo arriba, que no, son los 12.000 no vamos a hablar kilómetros. mal de nuestros colegas, pero ninguno No, tratamos pero obviamente bien a los autos. uno trata de llevar un poco el auto, no al límite, pero sí tratar de testearlo, de ver Claro. realmente qué es capaz de aguantar. No es el auto propio, digamos, no se lo Exacto. cuida con la misma delicadeza, digamos. Sumando a lo que vos decías, la verdad que las Bridgestone están bien, amortiguan bien, están infradas a unas 32 libras, Sí, más más o para menos. ruta que para ciudad, pero... Exacto, pero el confort de marcha, llevan bien. la verdad que es bueno. No tuvimos la posibilidad que deberíamos capaz haber puesto 7 personas y ver cómo anda. Sí, anduvimos siempre, con mucha carga, Pero pero siempre, la siempre llevamos dos con personas. mucha carga, que espacio siempre sobra acá. Y bien, Sí, por lo sí, menos. creo que está muy bien lo que es suspensión, confort de marcha. Ya les vamos a contar también en la ruta que nos metimos ahí por algunos caminos de tierra, pero Eso va va a corresponder más para otro para apartado. después. Te cambio de tema Sí. y vamos a dirección.
¿te parece? Exacto. Es una dirección que tiene. Nos Sorpresa. sorprendió porque pensamos que dijimos, che, mira, cambiaron la dirección por una eléctrica, pero no, parece una dirección Nos eléctrica. sorprendió, ¿eh? Sí. Incluso comparándola con direcciones de esta misma plataforma que les recordamos que la comparte con Prisma, Onyx, Onyx. Yo recuerdo haber manejado Prisma y Onyx de la generación anterior, estamos hablando, y era una dirección muy pesada, muy molesta. En cambio, en este caso, al ser hidráulica, realmente anda bien. Por supuesto que no tiene ni mantenimiento ni ese tipo de cuestiones que podría tener. Ni tal vez la delicadeza a la hora de cuando teníamos que estacionar, sea Tracker o Onyx. Que abro paréntesis, no tenemos estacionamiento autónomo como sí en esos autos. En sus variantes Premier. También puede ser por una cuestión del tipo de dirección que usa. Nada, sencillamente como para hacerlo. Un detalle que está bien mencionar. Para hacer mención que no hay mucha gente que lo use, pero para el que le interese, sepa que en este auto no lo va a tener. Cierro paréntesis. Bueno, y para cerrar les vamos a hacer alguna mención, que ya lo hicimos en la descripción del auto, pero es la posición de manejo. Sí, vas bastante alto. Muy alto. Parece incluso más, lo que decíamos nosotros, más la posición casi de un furgón estilo Partner Kangoo, que vas más así, que de un SUV. Sí, la butaca queda alta. El auto lo fui a retirar yo y lo primero que quise hacer fue bajar la butaca porque pensé que estaba puesta en su punto máximo y no, estaba puesta no podíamos en su punto más. mínimo. Exactamente. Es alta y recordamos, el volante no regula en profundidad. Solo va a regular en altura. Pero bueno, es algo a lo que uno se acostumbra rápidamente. Sí, a mí me pasa que la butaca me pareció cómoda, no me cansó con el transcurso de los kilómetros. Después vamos a hacer algún detalle más en ruta, pero creo que bueno, que con esos más o menos datos, creo que podemos cerrar. Vos habías mencionado, perdón, la visibilidad, y en general tenemos grandes superficies vidriadas, bastante cristal, entonces sí, el pilar en general vemos bien. Está bien lanzado, es un pilar A ancho, pero llama la atención precisamente porque no molesta a la hora de manejar. No, la verdad que se ve bien. Y si te parece, para cerrar, voy a hacer mención de dos cosas, de que tenemos alerta de punto ciego en los espejos y que tenemos el alerta de colisión frontal y con frenado autónomo en el caso de que no respondamos. Exacto, y un detalle que por lo menos nosotros notamos en la Spin, que por lo menos no recordábamos de Tracker si se nos activó esa función, es que si hay un peatón que pueda llegar, puede estar por ejemplo esperando en una vereda y nosotros venimos por la avenida. Que se bajaba de un auto en calles por ahí angostas. Exactamente, y te lo señala con el dibujito de un peatón. Precisamente, la alerta de colisión frontal y el frenado autónomo es con reconocimientos de autos, peatones y ciclistas. Exactamente. Creo que con eso ya estamos bien, podemos cerrar para no hacerlo largo. Exacto. Nos está viniendo la noche, así que dejamos la ruta para mañana y les vamos a comentar cómo es precisamente usar este auto en un viaje del que nosotros tenemos bastante experiencia porque hicimos muchos kilómetros en ruta. Exactamente. Bueno, estamos bajando a la autopista para charlar un poquito del comportamiento dinámico, en esta ocasión en ruta, de la Spin Premier que estamos probando, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, pueden escuchar bastante ruido que se está filtrando al interior y ahora va a cambiar. Ahora sí. Depende mucho cómo está el estado del asfalto. Era una colectora que estaba bastante desgastada. Bastante destruida. Bueno, Juan, si te parece, comportamiento entonces en ruta de Spin, arrancamos un poco por este matrimonio entre motor y caja, ¿qué te pareció? Perfecto. Bueno, primero hay que decir que a mi gusto al menos el motor va un poquito más enroscado tal vez de lo que debería, en consonancia con esta transmisión de 6, más o menos para ir a 120 reales, supera las 3000 RPM, 3050 más o menos, por así decirlo. Una vez que estabilizamos velocidad, tenemos control de crucero, va bien. Sí, tal vez para las recuperaciones hay que esperarlo un poco al motor, la caja por ahí nos responde con un poco de ruido mecánico, el convertidor de par, con alguna demora, pero creo que no es nada ni grave ni nada que no se sepa de antemano, teniendo en cuenta que tenemos un motor de 105 caballos. Exactamente. A ver, creo que la caja trata de sacarle el mejor partido a lo que es este motor de 105 caballos, de un poquito más de 160 Nm de torque. Entonces, es como, a ver, siempre lo recalcamos esto también en el apartado urbano, creo que tampoco va a estar muy lejos de la pretensión de cualquier tipo de familia o usuario promedio de una Spin. Entonces, sí es verdad que tal vez ante la mecánica, por ejemplo, de Aircross pueda quedar un poquito en desventaja comparado con el T200 Turbo, sobre todo en las cuestiones de las recuperaciones. Que todavía no lo manejamos, no podemos... Exactamente. Estamos sencillamente suponiendo, cuando lo podamos manejar... Ahí mediremos mejor lo que son las... Una devolución más certera. Sí. Que por cierto, vamos a dejar el dato
que tenemos nosotros de 80 a 120 kilómetros sí. por hora. Después también la contracara por ahí de este motor es el consumo, que a 100 podemos decir que es bueno, a Sí, 110... nosotros medimos 110, 120 y 130. Vamos a dejar, si te parece, las cifras ahora. Dale, pero te decimos que a 100 estaba bien, 110 empieza a empeorar y ya a 130 realmente se dispara muy Sí, alto. a 130 ya se pone alto, es una carrocería, volvemos a lo mismo, es alto, es un auto relativamente pesado, no es lo mejor en... Con mucho despeje. Exacto, en aerodinámica. Entonces, bueno, el consumo sí se eleva un poco, tampoco es una cosa imposible, No, pero está tal vez bueno, un puntito por sí. encima de lo esperable para un motor. Exacto. Está bien que estamos con un motor 1.8, pero se puede decir que en ruta gasta un poquito más de lo esperado. de lo que por ahí podría llegar a tener en cuenta. Sobre todo para que lo tengan en consideración en su bolsillo, que bueno, les va a repercutir un poco. Tal cual. ¿Qué te pareció? Bueno, hablamos de motor, de caja, vamos a hablar de la estabilidad en general del auto. Bueno, un auto, decimos, tipo silueta minivan, silueta familiar, alto, angosto por ser segmento B, suspensiones que en la ciudad son muy mullidas y son muy, muy blandas. Obviamente en la ruta no va a ser el auto de la mejor Exacto. dinámica. Es un auto que, si lo llamamos, rola bastante, como están viendo en este momento. Es un auto que la carrocería se inclina. Sí. Cuando el viento lateral le pega, Eso iba a decir. medio que lo va haciendo un barrilete de alguna forma, lo va desacomodando. Pero bueno, insistimos siempre con la idea de que es un auto pensado para la familia, para viajar a velocidades tranquilas, con lo cual nadie va a esperar que este spin doble como si fuera un cruise. Totalmente, no O podemos un pedirle auto eso. mucho más pensado para la situación de ruta, ¿verdad? Es verdad que en dinámica notamos un paso atrás respecto a la plataforma GEM que usamos en Tracker y en Onix. Exactamente. Está bien, son autos de un tamaño un poquito menor, pero se nota la diferencia, se nota esta diferencia en generación de plataforma. A ver, en línea recta, como siempre decimos, el auto va bien, sin ningún tipo de vicio. Sí tenés que estar ahí atento, por ejemplo, como decías vos, nos pasó en la costa con viento fuerte de costado, que tenés que ir controlando la dirección bastante. Y tenés que estar un poquito atento porque Sí, es después, susceptible a los cambios por ahí de trayectoria. En curvas cerradas se inclina la carrocería, se inclina bastante, pero de nuevo, es una minivan familiar, como quieran llamarlo. No está pensado para hacer grandes locuras. Es lo esperable, o sea, en un auto familiar nadie va a andar haciendo locuras. En un uso, creemos, tranquilo de cualquier tipo de usuario de familia, va a cumplir. Sí, nosotros Eso es lo que anduvimos decimos. 2000 kilómetros, fuimos a la costa, volvimos y nunca dijimos, che, qué auto Exacto. molesto para manejar por la inestabilidad que tiene. ¿Qué te parecieron los frenos? Bueno, frenos de tacto de pedal bien, uno a priori piensa que el auto frena bien, pero cuando medimos la distancia tal vez nos quedó nos quedó un algún poquito metro largo, más, sí. de lo esperado. Recordemos que el sistema tiene discos ventilados en el tren delantero y tambores en el trasero, o sea que quizás con algún sistema más sofisticado de discos atrás podría mejorar esa distancia, pero bueno, Sí. les dejamos por acá las cifras para que cada uno vea cómo frenó esta Spin. Sí, incluso vamos a destacar, porque nosotros siempre hacemos las filmaciones de frenado y demás. Bueno, tuvimos una semana muy complicada en cuestiones de laburo. Sí, las Vayan a verlo medimos a Instagram. en la costa por esta vez, las distancias, sé que no tuvimos la oportunidad de filmarlos para dejarles el insert. Exacto, vayan a verlo a Instagram, a todo el laburo que hicimos en la costa. Entonces eso nos impidió un poco ponernos la cámara y todo, pero bueno, hicimos las mediciones como corresponden, no hay un insert específico, a eso vamos. Dirección. Bueno, dirección, dijimos, es hidráulica. La primera impresión que nos dio es que era una dirección eléctrica por lo suave, pero creo que en la ruta realmente va bien. Obviamente hay que trabajar con la misma para compensar a veces la inestabilidad que decíamos, pero creo que como sistema cumple. Exacto. Para un auto familiar cumple. Y bueno, el no tener la dirección eléctrica, como mencionamos antes, no le permite tener un mantenimiento de carril. Vos decís que por ahí el alerta de carril no es tan útil si no te corrige, porque lo que hace este auto es, vamos a prenderlo, ahí está prendido. Si yo me dejo ir contra el carril,
hace ese pitido, pero no hace más que pitido. O sea, no me Exacto. corrige la dirección, no vibra el volante, la butaca, no hace nada sofisticado. Pero bueno, considerando que es un auto que en 2012 No le tenía reclamamos dos que no tenía airbags, sí. cinturones inerciales atrás, Hoy es un montón. la mejora es notable. Sí. ¿Podría tener algo más? Sí, pero bienvenido sea que lo tiene. Exacto. Y además compensa con un frenado autónomo, con una alerta de colisión, con los visores de punto ciego, es decir, la seguridad se mejoró mucho. Sí, obvio. Lo que yo por ahí le discuto un poco al sistema es la verdadera utilidad, porque en general el mantenimiento de carril lo bueno es que te pueda mantener en el carril, y esto es solamente una alerta que con solo pisar un poquito la línea pita, pero no te hace ningún tipo de vibración y Sí, demás. tal Entonces, vez. si vos te estás durmiendo, te vas a ir a la banquina igual, digamos. No tenés una forma en la que realmente te despierte, y el sonido Sí, no es tan fuerte. y el pitido tampoco es tan fuerte como para... Es más, creo que suena más el cinturón desabrochado que el pitido, por ejemplo, de mantenimiento de carril. No, yo creo que el uso es tal vez si uno se distrae tocando el sistema multimedia o Claro. corrigiendo el climatizador, hace el pip, bueno, y uno vuelve al carril. Exacto. A ver, sí, podría ser un sistema más sofisticado, pero bienvenido. Bienvenido que lo tenga a comparación de Otros anterior productos modelo. de la marca, incluso de precio superior a este, no lo tienen, así que Exacto. bueno, bienvenido. Por ahí incluso la dirección está buena, porque para estacionar, en el resto de maniobras, creo que esto no lo mencionamos en ciudad, no es una dirección pesada, la No, verdad para que nada. es fácil la asistencia que te brinda. Después, si querés, podemos hablar un poco Sí. de insonorización. Dale, lo tengo que anotado también. Notamos en la costa, que donde el viento sopla siempre, que por ahí se deja filtrar, tanto yendo viento a favor como viento Sí. en contra, obviamente empeora, pero por el parabrisas se deja filtrar bastante Sí, incluso- el ruido eólico. Se nota por ahí algunos ruiditos eólicos en los pilares B, incluso hay algunos acá en los sectores de las ventanillas. Considerando que tiene doble burlete en las puertas igual. Exacto, que son filtraciones que en sus hermanos de otra plataforma, como en Onix o en Tracker, no notamos, y acá sí se deja escuchar algún chifladito, algún soplido de la parte eólica. Pero en su contracara, y bueno, es que por lo menos de lo que es rodadura, No. bien. Obvio, siempre dependemos del asfalto, crucial, pero las gomas estas, las Bridgestone, la verdad que no son una cosa Y muy ruidosa. ruido mecánico, cuando estabilizamos velocidad, tampoco el motor transmite, como les decíamos, a 120, vamos a 3000, 3100 vueltas, no se deja sentir el motor, a menos que lo solicitemos, como Ahí en este sí. caso. Ahí el motor obviamente eleva las 4000 y pico de vueltas, y ahí se escucha como es norma, pero no, el motor no llega a ser molesto en la ruta. Sí, lo que yo quiero decir, que ya hicimos notar esto en la descripción del interior, es que por ahí da un poco de fiaca el hecho de no tener un apoyabrazo central, Ujú. que para la ruta, en un auto con caja automática, control de crucero, sería más que bienvenido tenerlo. Y es Sí. una lástima que no se hayan acordado de ponerle un Tantas cosas apoyabrazo, que se agregaron, tanto y para el por conductor ahí un como ítem para sencillo, el sí. acompañante, ¿no es cierto? Sí. Las tema luces, la verdad que están bien esta nueva incorporación de LED. luces LED. Creo que alumbran bien. Personalmente me parecieron que las altas no descollan, que las bajas son tirando a muy buenas, y las bajas a mí por lo menos me falta un poco de profundidad. profundidad. No sé qué te pareció a vos. Sí, coincido plenamente con tus conceptos. Como para cerrar, en definitiva, esos son los ítems a tener en cuenta, digamos. Es un auto que en ruta, para un viaje familiar a velocidades tranquilas, va a ir bien. Tal vez alguno va a notar un poquito de inestabilidad, algún, como dijimos, soplido eólico, un consumo un poquito más alto de lo esperado, pero bueno, son todos ítems que creo que uno ya lo sabe al momento de ir a Sí, comprar una sí, minivan sí. de este tamaño y con el motor, que no es para nada el último grito de la moda. por así Totalmente. decirlo. Incluso nosotros nos preguntábamos y decíamos, che, había una adaptación con tapa de 16 válvulas para este 1.8. Se perdieron a lo mejor la oportunidad de poder montarlo, pero bueno. Como trajo Meriva ya por 2003, 2004, no recuerdo, pero hace Las bastantes Merivas años. más Las primeras, equipadas. Las GLS de Las aquella primera GLS, serie. exacto. Pero creo que va a estar, es un auto que está dentro de los parámetros. Si tenemos los recaudos, que seguramente cualquier persona que tenga una familia a cargo los va a tener, de un manejo tranquilo, nada apurado, nada de otro mundo, me parece que se van a encontrar con un auto que responde bien, que los consumos son, siempre y cuando el pie derecho no se ponga pesado, tirando a razonables, no mucho más que eso, y que después en la vida a bordo creo que van a poder viajar bien. Y como añadidura, asumo que si
quieren incursionar por caminos por ahí un poco más rotos, tierra, ripio. Nosotros anduvimos incluso por rutas de tierra, a velocidad de ruta, pero de tierra, rutas rotas, y realmente la suspensión trabaja bien, el tren delantero absorbe bien, así que es un auto que permite realmente viajar en familia o con amigos o como cada uno lo quiera utilizar, y creo que cumple para eso. Cumple bien. Así que, bueno, Juan, si te parece, vamos al final. Vamos al cierre del test de esta Spin. Perfecto. Bueno, allá nos vemos. Pasamos al cierre de este test drive de Spin, ¿te parece, Juan? Sí, después de casi 2.000 kilómetros. Un poquito más en realidad vamos a hacerle. Casi 2 semanas entre que fuimos Pinamar, Cariló, Buenos Aires, Santa Fe. Le hicimos un buen recorrido a esta Spin. Ya le agarramos incluso cariño. Bastante cariño. Al modelo. Repasamos un poquito gama y precios, ¿te parece? Dale. Recordamos, estamos con versión Premier tope de gama, que tiene un precio aproximado de 41.170.000 pesos. Más o menos. Por cierto, estamos filmando y demás en enero de 2026. Sí, vamos a recalcarlo por este video dentro de un par de meses. Obviamente el precio va a haber cambiado. Eso va a variar. Sí, lo interesante es que tenemos una versión de entrada de gama o a la gama de Spin, que es una LT en más o menos unos 35.100.000 pesos, que es la unidad que podés suscribir también. Detalle, le mandamos saludo a Planero de Ley, a nuestro amigo Pablo. Es el modelo que podés suscribir para plan de ahorro de Chevrolet. Sí, recordemos que esa unidad, más allá de las pérdidas de equipamiento, va a ser 5 asientos y caja manual. Exacto, muchas gracias. Y como siempre decimos, hay un detalle que habíamos anotado de esta Spin y es por ahí un poco la pérdida que fue sufriendo, ¿te acordás? Con los años, ya que antes teníamos más variantes, teníamos LT con mayor configuración. Sí, versión nafta, versión diésel, aventurera, no aventurera, 5 asientos, 7 automática. Bueno, ahora gama se simplificó. 5 asientos, Premier automática de 7 como la que tenemos con nosotros. Exacto, y un detalle que no nombramos anteriormente, la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros y los service cada 10.000 kilómetros o un año. Exactamente. Dato no menor. Punto a favor que te gustó de esta Spin, que ya le agarramos cariño, ¿con qué te quedás? Bueno, si yo tuviese que elegir algo, realmente son bastante las cosas que me gustaron, pero creo que lo que más voy a destacar es el confort de marcha y la robustez. Anduvimos por ahí por caminos con bastante serruchos, bastante rotos, y realmente en la arena súper bien, súper robusta, no hace ruido al interior, el tren delantero trabaja bien, y creo que junto con la dirección, que si bien es hidráulica, no es eléctrica, y con el motor, que es un poco antiguo, pero bastante retrabajado en esta versión, junto con la caja, creo que redondean un confort de marcha y un desplazarse tanto por ciudad como por ruta, que para mí está más que bien. ¿Vos qué punto le destacarías como positivo? Charlábamos un poco a ver con qué nos quedábamos de toda esta Spin, y uno de los puntos incluso que sintetizamos es, lo dijimos cuando iniciamos este video, la mejora general en realidad del auto. Porque dijimos, che, bueno, la seguridad, bárbaro, 6 bolsas de aire, le metieron incluso, llegaron a incorporar ayudas a la conducción, pero después decíamos, che, pará, pero el rediseño quedó bien, podríamos decir que hoy es una de las Spin más lindas de las distintas fases que fue teniendo. Tecnología, hay varias cosas. Exacto, entonces son tantas que dijimos, bueno, vamos a sintetizarla en esta mejora no solo continua, sino general que tuvimos a partir de 2024 con este modelo. Yo me voy a quedar por lo menos como con, dijimos con en eso. la apertura del video, es la mejor versión que hoy tiene de sí misma. Dentro de su, la mejor versión de sí misma. Exacto. Dentro de toda esta larga historia en el mercado que tiene Spin. Estamos muy poéticos, así que... Y dentro de los puntos a mejorar, ¿qué le reclamarías vos? Mira, nosotros conversamos mucho antes de hacer esta sección a ver qué notábamos y demás, porque lo vamos a sintetizar, o por lo menos lo sintetizo en algunos vicios del auto. ¿Por qué? No nos termina de gustar, por ejemplo, un poco la posición de manejo, pero tampoco le podemos exigir una posición de manejo deportiva. Es una Spin, pero no termina de ser la mejor, o por ejemplo, no tiene regulación en profundidad. La butaca podría bajar un poquito más. Exacto, abrazar un poco más al cuerpo, ya que la carrocería es alta y por ahí tiene cierto rolido. Entonces, ese detalle, la insonorización tiene doble burlete, tiene algunos materiales, pero no termina siendo la mejor. Exacto. En ciudad, sobre todo, los consumos del motor y son un poquito autos, pero bueno, también es un auto grande y relativamente pesado y que puede cargar también bastante gente. Entonces, hay una serie de vicios que por ahí no nos convencían tanto. Que no hay nada grave en particular, pero ciertas cositas en general. Que engloban y queríamos titularlo de esa forma. ¿Para vos, Juan? Yo creo que para mí lo que más me costó acostumbrarme fue el hecho de no tener keyless en las manijas, en las puertas. O sea,
tenemos la llave de presencia para poder encender el motor, pero nos pasó que la traíamos en la mochila, lo traíamos Y por ahí. había que cargar. La tenías vos, la tenías yo, teníamos que empezar a buscar la llave que no aprovecha justamente el beneficio de tener una llave de presencia. Tal vez puede ser por el diseño de las manijas que no lo pudieron o no supieron colocar esa función, pero bueno, creo que sería un equipamiento dentro de toda la mejora de equipamiento que tiene el auto, que es notable. Nos estamos poniendo puntillosos. Sí, o sea, es como para encontrar algún punto en contra y decirlo. Exacto. Creo que ese equipamiento sería el que yo le reclamaría. Bien, ¿rivales para esta Spin? Bueno, si estamos buscando segmento B, 7 plazas, creo que el más directo en silueta más o menos familiar sería el Citroën C3 Aircross. No es tal vez exactamente el mismo concepto, pero para quien busca 7 plazas, como decíamos, es motor turbo, 1 litro, 3 cilindros, son cosas distintas. Una filosofía distinta. Quien busca 7 plazas creo que iría por ese producto o y también hay algunos de origen chino que son de un segmento superior. Que rozan ahí segmento C y demás, pero decíamos... nombres? Qué buena elección. Bueno, uno de los por ahí que vimos, incluso nos cruzamos con algunos, el DFSK Glory 580 y después el Shinerai, creo que G03F, G03F. Bueno, después lo vamos a dejar acá abajo porque no ayudan con los nombres, muchachos. O sea, ya es difícil que los vendan y encima con los nombres, peor. Pero bueno, nosotros nos reíamos porque decíamos, no, ¿por qué segmento C la gente no lo va a comprar? No, bueno. Si en precios tan similares, bueno. Y necesitas 7 asientos, vas a ir por alguno de estos. En la evaluación van a entrar. Exacto. Bueno, Juan, con esto creo que sintetizamos la prueba Spin, ¿te parece? Me parece bien, así que vamos a devolverla, que ya bastantes kilómetros le metimos, así que bueno, un placer como siempre esa prueba. Así que bueno, cerramos. Bueno, Juan, cerramos entonces, nos vemos en próximas pruebas. Bárbaro.